Como algunos sabrán si me siguen desde hace tiempo, desde niño he sido muy fan de la fantasía. Me gusta verla en el cine o la televisión, me gusta jugar videojuegos de fantasía, pero sobre todo me encanta leerla. Por eso, y tomando en cuenta que desde hoy voy a comenzar a subir al canal más videos sobre libros, me pareció interesante subir este video. En este trataré de explicar un poco todos los subgéneros de la fantasía, y si no todos, al menos quiero abarcar la mayoría, y además explicaré algunos términos que si bien no entran como subgéneros, son palabras que se encontrarán si al igual que yo quieren leer fantasía. Esto lo hago porque siempre he sentido que la gente piensa que la fantasía es solamente historias de espada y brujerías, de calabozos y dragones, de hechiceras y caballeros, es decir, que cuando algunas personas hablan de fantasía, creen que solo están hablando de fantasía épica como El Señor de los Anillos o Conan el Bárbaro, y es normal ya que es el subgénero más extendido dentro de todo el género fantástico. Hasta cierto punto es normal que piensen que es el único, pero a lo largo de mi experiencia lectora he descubierto que en realidad existen bastantes subgéneros, algunos más desconocidos que otros, y hoy quiero hacer este video hablando sobre ellos. Aunque sí quiero aclarar que yo no soy ningún erudito en el tema y que aunque he leído mucho, toda la información que doy me baso en lo que yo investigué a lo largo de mi vida, conforme me iba encontrando lecturas que me parecían extrañas, por decirlo así que si llego a equivocarme en algo, me gustaría que lo dejaran en comentarios, y si conocen algún otro subgénero o término que yo haya ignorado, estaría más que agradecido que lo comentaran. Aclaro que no sé si ya existan videos sobre esto en YouTube. Yo me imagino que sí, pues en YouTube ya hay videos sobre todo, pero igual lo hago porque quiero tener este video en mi canal por si acaso más adelante, cuando comience ya a subir videos de libros, la gente se confunde o algo así. Y ya para finalizar la introducción, las explicaciones que daré de cada subgénero trataré de hacerlas lo más simplificadas posibles para que sean fáciles de entender y no aburridas, sin tanta terminología pues. Y bueno, ya dicho todo esto, comencemos de una vez. Por cierto, desde ya quiero pedir disculpas por la mala pronunciación en inglés que tendré a lo largo de este video. Igual los nombres que vaya mencionando o palabras extrañas aparecerán en la pantalla para que sea más fácil de entender. Bien, pues primero que nada tenemos a la alta fantasía, o como se le conoce más comúnmente, la fantasía épica. Es el subgénero más extendido y probablemente es en el que muchos de ustedes piensan cuando escuchan la palabra fantasía. Con El Señor de los Anillos como su máximo exponente, la fantasía épica es ese tipo de historias donde el bien y el mal están bien diferenciados. Ambientados por lo regular en una época medieval, las historias de este tipo de fantasía tienden a ser la lucha del bien y el mal, que por lo general están repletas de personajes de diversas razas, enanos, orcos, elfos, magia a través de hechiceros y por supuesto, como no, dragones. La gran mayoría de veces se centrará en un grupo de personajes, casi todos los mejores de cada raza, quienes tienen que detener algún enemigo superpoderoso que destruye el mundo o lo conquiste, depende del humor que tenga ese día. En la mayoría de fantasía, sobre todo en la fantasía post-Tolkien, el protagonista tiende a ser algún tipo de elegido por el destino. Aunque yo personalmente concuerdo con la mayoría de gente que dice que la principal característica de este tipo de fantasía es su vasto mundo, que muchos autores se esfuerzan por hacerlo parecer vivo. La mayoría de veces en un libro de este tipo encontrarán al inicio un mapa enorme con muchísimas localizaciones, difíciles de entender, pero que se aprecia que estén ahí. Como ya dije, este es el subgénero más conocido y sus exponentes por ende son muchos. Además de los libros de Tolkien, otros ejemplos famosos pueden ser la trilogía del asesino de reyes de Patrick Rothfuss, que aún no es trilogía y ni puta idea de cuándo lo será porque el autor parece que no quiere sacar el tercer libro, toda la saga de la Dragonlance, también toda la saga del Elfo Oscuro y Mundos Olvidados, Añoranzas y Pesares de Tad Williams, y como no mencionar por supuesto a mis dos sagas favoritas de este subgénero y de mis 5 favoritas en general de fantasía, que son Malas, El Libro de los Caídos y La Rueda del Tiempo de Robert Jordan, y un largo etcétera. En otros medios también hay mucha fantasía épica. En videojuegos, por supuesto, la más grande exponente sin duda es la saga The Elder Scrolls. En cine y televisión también hay muchos ejemplos, pero por lo general suelen ser adaptaciones de libros y no vale la pena mencionarlos. O al menos no quiero porque me da más trabajo pensar en eso. Y bueno, en manga y anime también abunda este tipo de fantasía y de hecho, en estos medios la diferencia entre el bien y el mal suele estar aún más definido si es que cabe. El segundo subgénero más famoso es este, la baja fantasía, que aunque a primera vista pareciera ser todo lo contrario al anterior, en realidad no es tan así.
Muchas veces se siguen desarrollando en mundos medievales, pero por lo general no son tan complejos como el anterior. Pueden seguir siendo mundos vastos, aunque no se sienten tan vivos, porque por lo general la historia en este tipo de libros se desarrolla en una o dos ciudades. Claro que existen excepciones, pero incluso hay libros donde toda la historia se suele desarrollar en un solo lugar, por ejemplo un castillo. Aquí el bien y el mal no están tan diferenciados, no hay malos muy malos ni buenos muy buenos. Los personajes tienden a ser más grises que negros o blancos, pero siempre o casi siempre habrá un héroe y un villano. Los enemigos no son malos totalmente, son más del tipo que solo buscan sus propios intereses, no quieren destruir el mundo, solo dominar una parte de él. Los protagonistas, por otro lado, son más bien antihéroes y nunca o casi nunca son un grupo de ellos. El protagonismo suele estar centrado en uno o dos personajes. Aquí no suele haber tanta magia a diferencia de la fantasía épica, y cuando la hay no es tan común en el mundo y por lo general representa un riesgo usarla, ni tampoco hay otras razas, aunque si las hay, la mayoría de los casos serán esclavos o simplemente sufrirán de racismo por parte de los humanos, que por lo general son la raza dominante. Los ejemplos más remarcables en este subgénero son Canción de Hielo y Fuego, de George R.R. Martin, aunque la verdad es que claramente el último libro es más fantasía épica que otra cosa, pero bueno, la saga de la Primera Ley, de Joe Abercrombie, o la saga de Geralt de Rivia de Andrzej Sapkowski, o el Antris de Brandon Sanderson. En videojuegos obviamente está la trilogía de The Witcher, aunque creo que para ajustarse al público gamer se les ha dado más bien un enfoque de fantasía épica, pero las intrigas y los personajes más bien grises siguen estando ahí. En televisión obviamente tenemos a Juego de Tronos, y en anime, aunque no estoy tan seguro de que califique como tal, creo que Ataque a los Titanes bien podría entrar en este subgénero. Ahora bien, en este apartado me gustaría introducir un término que, si bien no es un género en sí, pienso que sí es importante que lo conozcan: el grimdark. Aunque hay quien lo pueda considerar un género, yo más bien lo considero una categoría no oficial, aunque podría estar equivocado, claro. Este tipo de historias es fácil de identificar, están muy ligadas a la baja fantasía, pero llevada aún más al extremo. Son historias más oscuras y adultas que la gran mayoría, con abundantes escenas de sangre y sexo. En este tipo de historias es muy probable que algún personaje que nosotros considerábamos importante o protagonista llegue a morir. Para mí, los dos más grandes exponentes de este tipo de fantasía son Canción de Hielo y Fuego y todos los libros relacionados con la Primera Ley de Joe Abercrombie. Como dije, muchos lo consideran directamente un subgénero, pero para mí más bien son historias que están dentro de otros subgéneros, y el grimdark es un elemento más bien distintivo. El siguiente subgénero es la fantasía urbana. Siendo prácticos, este tipo de fantasías no es un subgénero en sí, más bien va dentro de alta o baja fantasía, pero en este video la separo porque en futuros videos, cuando hable de este tipo de historias, quiero referirme a ellos como fantasía urbana. Es que me gusta más el término. Pues bien, la fantasía urbana es fantasía que se mezcla con el mundo real. Aunque lo más común es que se ambiente en esta época, no es realmente necesario que sea contemporáneo, bien puede haber fantasía urbana histórica o futurística. En sí, el requisito es que haya una diferencia entre el mundo real y la fantasía. A veces, como en las Crónicas de Narnia, la fantasía puede estar en otro mundo, al que los protagonistas acceden por medio de algún portal. O como ocurre en Harry Potter, todo lo fantástico está dentro del mundo real, pero las personas normales no pueden acceder a ello. Por lo demás, este tipo de historias pueden tener elementos tanto de alta como baja fantasía, pues como dije, se incluyen en ellas. Aunque en mi experiencia, este tipo de fantasías me la he encontrado más que nada en libros juveniles, no es ni mucho menos exclusiva de ellas. Aunque una cosa que he notado es que en historias más adultas suelen ser protagonizadas por mujeres, como la saga de Anita Blake, pero también hay de hombres, como la saga de Harry Dresden. Aún así, como dije, los ejemplos de fantasía urbana más famosas son obras más bien juveniles, como Harry Potter de J.K. Rowling, prácticamente todas las sagas de Rick Riordan como Percy Jackson, o toda la saga de Cazadores de Sombras de Cassandra Clare. Otros ejemplos en literatura y que me gusta mucho pueden ser Buenos Presagios o American Gods, ambos de Neil Gaiman. En televisión hay bastantes ejemplos, pero los dos primeros que se me vienen a la mente son True Blood y por supuesto Supernatural. En videojuegos el único que se me viene a la mente es Murder Soul Suspect, y en anime pues cada temporada salen como 10 de este tipo, así que no es preciso mencionar alguno en particular. El siguiente es la fantasía heroica.
Este tipo de fantasía puede llegar a confundirse con la alta fantasía, ya que se parece un poco en ciertas cosas. Sigue habiendo hechiceros, guerreros, dragones y magia. A este subgénero es al que se le conoce comúnmente como la espada y la brujería, pues en este la magia y la espada se enfrentan siempre. El protagonista suele ser un guerrero semidesnudo, musculoso, o bien una mujer con grandes pechos, semidesnuda. Aquí los protagonistas no son tan santos como en la alta fantasía, pero tampoco llegan a ser antihéroes como en la baja fantasía, son más bien vagabundos que se enfrentan al mal para salvar algún lugar de la mano de algún enemigo, pero no les gusta ser admirados o tomados por héroes, y suelen ser más bien bruscos o cínicos. La magia aquí no es buena, es un elemento temido y peligroso, quien la usa tiende a ser el villano. Los dos más grandes ejemplos de este tipo de fantasía son, sin duda, Conan el Bárbaro en los libros y Sheena la princesa guerrera en la televisión. El siguiente subgénero es uno de mis favoritos, la fantasía oscura. Este tipo de fantasía es la más cercana al terror que existe, y en muchas ocasiones el terror puede pasar a ser el género principal. Como su nombre lo indica, la ambientación de este tipo de historias es más bien oscura, con más personajes malos que buenos, y aunque puede ambientarse en cualquier época humana, incluso en otros mundos imaginarios, por lo general lo que me he encontrado son historias que se desarrollan en la época contemporánea, cuando fue escrito el libro, claro, compartiendo créditos con la fantasía urbana. En este tipo de historia sigue habiendo magia, pero no es algo alegre. La magia aquí es maligna, corrompe a las personas y usarla lleva sin duda a la locura. También por lo general suele haber una fuerza superior que controla todo lo que pasa, muchas veces representada por un panteón de dioses locos y depravados que disfrutan con el sufrimiento de los mortales. Otra cosa es que la mayoría de veces tienen un único protagonista, el cual puede ser una persona de mente frágil que es corrompida por la fuerza mayor, llevándolo a la locura. Aunque esto no siempre aplica, pues bien puede tener también un grupo de protagonistas como en Apocalipsis de Stephen King. Creo que sin duda el ejemplo más claro de este tipo de fantasía son Lovecraft y su círculo con los mitos de Cthulhu, pero también, como no, hay otros. No podemos olvidar al gran Edgar Allan Poe con relatos como La Máscara de la Muerte Roja, Drácula de Bram Stoker, o sagas más recientes como la saga de Elric de Michael Moorcock, y bastantes historias más. Personalmente recomiendo El Rey de Amarillo de Robert Chambers, es una antología que recomiendo leer de este género. En otros medios también existen este tipo de fantasía, obviamente. En el medio japonés sin duda lo más conocido es Berserk. En videojuegos las sagas Souls y Bloodborne probablemente sean lo más destacado, aunque la saga Diablo también es digna de mencionar. El siguiente subgénero es la ciencia ficción fantástica o ciencia fantástica. Probablemente sea el término más controvertido, pues como su nombre lo indica, convive mucho con la ciencia ficción y muchas veces puede ser difícil diferenciarlos, pero si se fijan bien los rasgos estarán siempre ahí. Muchas veces, por no decir todas, se desarrollan en futuros, ya sea lejanos o cercanos, pero son obras donde la humanidad ha llegado a un alcance tecnológico sin precedentes, pero por lo general esta tecnología está ligada a cosas que no se pueden explicar del todo bien, muchas veces siendo de hecho la magia de algún tipo lo que hace que esa tecnología funcione. Por lo demás puede incluir cualquier elemento de otros subgéneros, puede ser una historia de buenos contra malos, de terror o de cualquier tipo, y puede estar protagonizada por cualquier tipo y cantidad de personajes, aunque por lo general los hechizos abundan y los villanos comúnmente son más parecidos a los de la alta fantasía que a cualquier otro. Ya saben, villanos superpoderosos que quieren gobernar todo el universo, en muchos casos representados como un imperio o algo parecido. La principal diferencia con la ciencia ficción es que mientras que en esta última por lo general se cuentan historias que vistas desde un punto de vista científico, tiene cierta lógica al pensar que algún día se puede llegar a eso. La ciencia ficción fantástica deja claro que es totalmente imposible porque, como dije antes, suele tener toques de magia. Es un subgénero muy versátil, pues prácticamente no hay límites para lo que quieras crear en él. El ejemplo más claro que se me ocurre para este término es Star Wars, que aunque muchos la consideran ciencia ficción pura y dura, lo cierto es que tiene muchos elementos de ciencia fantástica, siendo el más claro ejemplo el uso de la fuerza por parte de varios personajes. En libros puedo mencionarle Solo tú puedes salvar a la humanidad de Terry Pratchett, y aunque no soy muy lector de cómics, creo que Saga puede entrar en este género. En videojuegos se puede nombrar como ejemplos algunos títulos de Final Fantasy, como el 7 por ejemplo. El siguiente subgénero, y tal vez el más simple de todos ellos, es la fantasía histórica.
Este solo consiste en tomar un periodo de la historia de la humanidad y dotarle de elementos de fantasía, como pueden ser monstruos, magia o ese tipo de cosas. Por lo general, aquí entran desde parodias hasta historias con el típico subtítulo de "La verdadera historia jamás contada de Drácula, de Frankenstein, de mi abuela" o algo así. Algo que hace un par de años Hollywood por alguna razón hizo bastante. También puede ser el caso de que esta historia reinvente todo lo que sabemos de esa época, pero que sigue perteneciendo a la historia. Como si por ejemplo en la Roma antigua en lugar de leones pelearan contra orcos y los emperadores en realidad fueran vampiros superiores que peleaban contra Atila el Huno, que a su vez en realidad era un hombre lobo que quería venganza porque mataron a su gato, o alguna cosa así. La verdad es que tengo que admitir que este es uno de los subgéneros que menos he explorado, ya que solo he leído un par de libros, aunque sí he visto varias películas, pero no me terminan de convencer, la verdad. El ejemplo más famoso de esta literatura sin duda es Entrevista con el vampiro, de Anne Rice. De igual forma están también Las nieblas de Avalon. Y en películas, hace cosa de un año o dos salió Orgullo, Prejuicio y Zombies, aunque también está, por ejemplo, la de Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, etc. En videojuegos también hace poco lanzaron Vampire, que entraría dentro de este tipo de historia. Y bien, el último subgénero en que la mayoría de, digamos, los expertos están de acuerdo es el realismo mágico. Esto es algo muy interesante, pues se aleja de casi todo lo demás. Este tipo de historias se centran en mostrar la fantasía como algo normal en el mundo real. Es decir, que aquí el que haya magia no es raro para la gente. Por lo general, aquí no te van a explicar cómo funciona lo mágico del mundo real, porque para los personajes en este tipo de historias es normal, del mismo modo que tú no te molestarías en explicarle a nadie cómo funciona una televisión porque ya todos lo saben. Ellos no sienten necesidad de explicar los elementos fantásticos porque para ellos es común. Aunque no es exclusiva, ni mucho menos, la literatura latinoamericana es en gran medida la mayor exponente de este tipo de historias, en las que por lo general los protagonistas son gente en extrema pobreza que vive en el día a día. Y lo cierto es que aunque me gustaría explicarles más sobre este subgénero, desconozco mucho de él, pues no he leído prácticamente ningún libro que le pertenezca, solo Cien años de soledad de García Márquez. Horacio Quiroga, Miguel Ángel Asturias y el propio Gabriel García Márquez son los máximos autores exponentes de este subgénero, así que si les interesa algo de este pueden buscar sus obras. Y bien, con eso terminamos de hablar de los 8 subgéneros más definidos del género fantástico. Espero que les haya resultado educativo y que aprendieran algo al ver este video. En fin, ya saben, si creen que cometí algún error, que es probable, déjenlo en la caja de comentarios para poder aprender todos. Y bueno, me despido por ahora. Si les gustó este video, dejen un like y esas cosas. Me despido, nos vemos en otro video. Adiós.